listo, ya estamos aquí en Agondonters en la grabación. Un momento, nada más nos conectamos a Radio Internacional Urantia y comenzamos. Muy bien, ya estamos. Pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es domingo 21 de agosto del 2022. Bienvenidos al programa especial de Agondonters, estudio, análisis y discusión del libro de Urantia, nuestra quinta revelación. Nosotros somos Axel Gutiérrez. Buenas noches. Héctor Landín. Buenas noches a todos. Y Richo Van Dyck. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por Urantia TV, Radio Internacional Urantia y nuestras páginas de Facebook y YouTube. Bien, hoy 21 de agosto es un día muy especial para los lectores del libro de Urantia, porque recordamos y festejamos el nacimiento de Jesús de Nazaret, la fecha oficial de su nacimiento según el conocimiento, lo que viene en el libro de Urantia. Hace 2029 años, para ser exactos. Hay que recordar que la religión cambió la fecha al 25 de diciembre para eclipsar la celebración del solsticio de invierno por parte de otras religiones, de otras filosofías, que es cuando, después de la noche más larga del año, el sol vence a las tinieblas, ¿no? Y los días comienzan a hacerse cada vez más largos. Y el calorcito del sol reinicia, ¿no?, poco a poco la vida en la naturaleza, ¿no? Obviamente con la visión de las culturas del hemisferio norte, ¿no? Hay que entender también que en el hemisferio sur es completamente diferente. Bien, desde la perspectiva y conocimiento del libro de Urantia, lo nombramos la encarnación de Micael de Nevadón en nuestro planeta Urantia, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las razones reales por las que Jesús nació en este planeta? ¿Por qué festejar la natividad de Jesús o de Micael de Nevadón? Hoy lo comentamos en este programa especial. Hemos decidido abordar los capítulos 120 y 122 para profundizar en este tema. El 120 se titula La donación o autootorgamiento, ahorita vamos a aclarar ese término, de Micael de Nevadón en Urantia. El 122, el nacimiento y la infancia de Jesús. Pero bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Déjenme cambiar la camarita. No tiene que estar en postproducción y todo. Bien, Micael de Nevadón, previo a su encarnación en este planeta como Jesús de Nazaret, fue uno de los 700,000 hijos creadores paradisíacos del universo de los universos. Y él creó, bajo las leyes universales de la primera fuente y centro, también llamado el Padre Universal, allá en el paraíso, creó su propio universo, el universo de Nevadón. Era su creador y dueño, pero para ser su soberano, legalmente hablando, ¿no?, insisto, bajo las leyes del Padre Universal, necesitaba cumplir con las famosas donaciones o autootorgamientos. ¿Qué es una donación o un autootorgamiento? No sé si alguno de los dos quiere tocar ese tema, ¿no? Iluminarnos con ese término, ese concepto. Pues digo, a razón de lo que leí en el 120.0 como el preludio, fíjate que se me hizo muy interesante porque es un concepto que jamás había escuchado y particularmente previo al tema de la natividad, al evento que se celebra hoy, se me hizo sumamente interesante. Yo lo que entendí es que es esa encarnación del creador en cada uno de las civilizaciones o mundos de su universo, en donde él pues se pone pues, en el contexto de esa realidad en la que está encarnando o visitando,
para cumplir pues unas ciertas características de experiencia y de conocimiento. Obviamente, para que eventualmente conforme va avanzando, aquí menciona que son 7 y en Urantia es la séptima, esa experiencia le va permitiendo ganarse el derecho de, como decías tú, por así decirlo legalmente, de ser soberano. Aunque él, por su divinidad o por su origen, podía haberlo hecho de forma autoritaria, propiamente como, no sé, la ley, el procedimiento, le llevaba a que él tenía que hacer este tipo como de encarnación, o sea, como un proceso de experiencia. Así es como yo lo entendí. Obviamente, pues ahorita Héctor nos va a aclarar, nos puede refinar ese concepto, pero me pareció sumamente interesante porque cada una de esos autootorgamientos, pues hay todo un proceso distinto en donde cumple una misión diferente en cada uno, ¿no? Excelente, amigo. Héctor, ¿con qué puedes complementar esta excelente definición de Axel? Sí, es vamos a complementar porque pues sí lo dijeron bastante bien ustedes. Es esa parte de autootorgarse a las criaturas. El autootorgamiento es para conocer de primera mano cómo viven las criaturas. Ahora sí que en determinado momento de esta orden de los hijos Micaeles de la que procede el Maestro Jesús, y tienen que conocer cómo viven para ser un excelente gobernante, y entender a cada una de sus criaturas, cómo es, cómo vive, cuáles son, en el caso de los seres humanos, sus sueños, sus expectativas, vamos, para entenderlo completamente y ser, ahora sí que un padre más amante, más amoroso, y que pueda entender, ¿no? Como podría ser un buen padre humano. Y pues sí, de alguna manera, como bien dijo Axel, no un requisito obligatorio. Creo que ahí hasta ellos mismos, esta orden de los Micaeles, lo hacen por voluntad propia, precisamente hacen uso de su libre albedrío y de todo corazón, yo digo yo, por las criaturas y hacia el Padre, de si es, tomarse esos otorgamientos, repito, para conocer a sus criaturas. Es interesantísimo lo que mencionas, Héctor, el vivir esa experiencia de a quién gobiernas y en este caso de a quién creaste, ¿no? Y conocer más repito, insisto, ¿no? En experiencia, ¿no? Es diferente a ver desde arriba, ¿no? A meterte en la vida de tus criaturas, ¿no? Eh, para complementar, ¿no? Es el precio, ¿no? Que cada hijo creador, ¿no? Del universo, en este caso Micael de Nevadón, ¿no? Como hijo creador paradisiaco, insisto, debe pagar, ¿no? Para conseguir, bajo las leyes del Padre Universal, esa soberanía completa y suprema, ¿no? Del universo de cosas y de seres construido por él, ¿no? Bien, ¿cuáles son esas 7 órdenes de seres inteligentes que él creó? ¿Recuerdan las 7? ¿Recuerdan una en especial? Bueno, obviamente la séptima no vale, ¿no? Bueno, la voy a ir nombrando, ¿no? ¿O tú las tienes, Axel? No, adelante, Richo. A ver, o bueno, si me dejas mencionarlas, Adelante. perdón. El primer otorgamiento fue de un hijo Melquisedec. Digo, bueno, a lo mejor dando muy poco en estas definiciones para los que, aunque ya son lectores, pero que no sepan exactamente qué es. Los hijos de Melquisedec normalmente son hijos de urgencia para alguna misiones
en diferentes partes del universo. Ese fue su primer autootorgamiento de Micael, bueno, lo que estamos tratando ahorita de Jesús. Después fue su segundo autootorgamiento fue un hijo, parece no se trabalenguas esas palabras, Lanonandek, que luego estos son escogidos para ser gobernantes de un sistema, por ejemplo, el de nosotros, somos parte de un sistema, el sistema de Satania. Oye medio raro, pero bueno. Algunos dicen que sí, suena muy tétrico ese nombre, pero pues así es, así se llama. Después, su tercer autootorgamiento fue en forma de un hijo material. Es un hijo un Adán, se puede decir, porque fue puesto para ir a un mundo que recordemos que hubo 2 rebeliones anteriormente, igual en el universo, antes de que nos tocó a nosotros, de Lucifer, y entonces fue a gobernar esa parte como un Adán a ese planeta, y pues sí, parece que según la reseña que viene en el libro, pues lo hizo muy bien, sacó adelante el planeta. Su cuarto otorgamiento fue de un serafín, o sea, ahora sí que o sea, fíjense, o sea, fue como un IBM, como decimos aquí en México, como un mensajero, participó hasta en eso como mensajero. Después como cuando vamos en el 1, 2, 5, el quinto autootorgamiento fue de peregrino ascendente. Sí no he entendido muy bien a qué se trata del peregrino ascendente, pero quiero suponer que ya fue que ya fuera de nuestro, después de que pasamos vamos en el camino de los mundos de estancia. Según lo poco que he entendido de esta parte, es que ya estaba a punto de terminar su participación en los mundos de estancia. Y el sexto autootorgamiento lo tomó en la forma en que nosotros lo vamos a tomar después de esta vida, a lo que se le llama un mortal morontial. Al cuerpo, él tomó este cuerpo de la forma en la que nosotros vamos a tomar llegando a los mundos de estancia, como mortal morontial. Y la séptima, pues es la de aquí. Estamos ahorita hablando de su venida como criatura de carne y hueso, se puede decir, aquí en Urantia, de material. Para complementarte ya ese último otorgamiento, precisamente era su última misión, ¿no? La de mortal ascendente del tiempo y del espacio, ¿no? La orden más humilde de sus criaturas volitivas inteligentes. Ajá, y lo hizo como Josué Ben José, ¿no? Fue engendrado como cualquier niño en el mundo, ¿no? Con sus papás, su mamá se embarazó, no hubo nada de palomita y nada. El papá fue José, y el 21 de agosto del año -7, ¿no? o 7 antes de nuestra era, nació como cualquier niño en este mundo, con la diferencia de que ese bebé en particular era nada más y nada menos que la encarnación de Micael de Nevado, ¿no? Un hijo divino paradisiaco, el creador de este universo local, ¿no? Bien, una pregunta, amigos. ¿Por qué se eligió Urantia como sede de su séptimo autootorgamiento? Y combinada con esa pregunta, ¿cuáles fueron los objetivos del séptimo autootorgamiento de Micael, ¿no? ¿A qué vino Micael de Nevador, ¿no? ¿O a qué vino Jesús? Es muy interesante esa de lo que se vayan acordando, de lo que nos vayamos acordando. Ok. Pues mira, yo recuerdo, según el texto, bueno, uno o sea, justo un poco lo que mencionaba Héctor, esta experiencia de subordinación en todos los niveles, digamos, jerárquicos de evolución de sus criaturas. Entonces quiero entender que la más básica, la más indómita, pues es la raza humana, ¿no? Entonces, parte
quiero entender que en esta escala, pues solamente Urantia es el último peldaño donde está la creación más, digo, más básica, más sinómita, y en ese orden de ideas es su última, ¿no? Por un lado, eso en cuanto a lo mejor la jerarquía de desarrollo. Vamos a dejarlo fue un complemento, ¿no?, de la experiencia para comprender, ¿no?, a sus criaturas de su universo local, ¿no? Vamos a dejarlo. Ok, ¿qué más, Axel? Y por otra parte, entiendo que en cada uno de sus autootorgamientos se subordina a la Trinidad del Paraíso de forma distinta. Entonces solamente tiene un propósito de desarrollo diferente. Y de igual forma quiero pensar que o sea, incluso su ajustador de pensamientos va teniendo un rol distinto en cada uno de sus autootorgamientos. Porque, bueno, al menos aquí lo va descubriendo a lo largo de la experiencia, y hay una parte del texto donde su hermano le dice, ya has vivido en tus primeros autootorgamientos, y tú has elegido en dónde, o sea, la posición y el tiempo en el que tú llegas, ¿no? O sea, y como en la categoría en la que tú te quieres colocar. Entonces quiero pensar que cada uno de sus otorgamientos tuvo diferentes características de misión y tienen que ver, pienso, con esta subordinación que menciona, ¿no? Que es el espíritu con el Padre, el Hijo con el Padre, el Hijo con el Espíritu, solamente con el Espíritu, esa subordinación o hacer esa voluntad de, y en esta última solamente atiende a la voluntad del Padre. Entonces quiero entender que en ese orden de ideas tiene objetivos pues particulares, ¿no?, en cada uno de los autootorgamientos. Sí, también para complementar, vino, ¿no? Uno de sus objetivos fue enseñar a los mortales de Urantia y de los demás planetas de su creación, ¿eh? O sea, los demás planetas desarrollados estaban viendo hacia nuestro planeta, ¿no? Todos los ojos de un universo estaban puestos en Urantia, ¿no? Bueno, era enseñar a subordinarnos, ¿no?, a la voluntad del Padre. ¿A través de quién? A través de nuestro ajustador de pensamiento, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo, como bien lo dices, Axel, ¿no? Vino a hacer la voluntad, le tocaba ahora enseñar a hacer la voluntad del Padre, ¿no? También le tocó como objetivo ampliar, ¿no?, esa revelación del Padre Universal a los seres inteligentes del universo local de Nevadón, ¿no? También fue un ejemplo de, así es como, este es el Padre Universal, ¿no? Pero me parece muy importante el cómo lo hizo, ¿no? Y si recordamos cómo lo vamos platicando en cada capítulo, ¿no?, los lunes, ¿no?, cuando nos toca platicar del libro, cómo el ajustador siempre está ahí presente y siempre platicamos de él, ¿no? Cómo el Padre Universal se hace presente a través del ajustador, ¿no? ¿Qué otro objetivo recuerdan vino, ¿no? ¿Por qué razón vino Jesús a Urantia? Bueno, como tu pregunta inicial, ¿por qué vino? ¿Por qué fue escogido Urantia para su encarnación? Los reveladores dicen muchos, suponen sobre todo, de que como ya había sido aquí afectado el planeta por la rebelión de Caligastia, del príncipe planetario, y luego se le suma el error, no me gusta llamarlo como fracaso de Adán y Eva, sino es un error un errorcito, un errorcito que después se hizo grandote. No, pero sí, error de razonamiento, de discernimiento. Entonces, como que lo vio de los 37, imagínense, o sea, también qué importancia tuvimos en su momento. De los 37 planetas en rebeldía, escogió a Urantia precisamente, para venir, dice, no, pues es que, me lo imagino yo, ¿no? Así coloquialmente, hijo, estos planetas, se les revela todo el príncipe planetario y el séquito.
y luego fracasan Adán y Eva. Entonces, pues como que, Híjole, siento yo que hasta como que lástima, ¿no? De sus hijos, estos nos llovió sobre mojado. urantianos. Sí, o sea, se preocupó bastante, entonces, yo creo que sí, o sea, dijo, pues voy allá porque creo que son de los más fregados ahorita por esta rebelión. Entonces, pues, qué bueno, y que aún así, bueno, haciendo un comentario un poco más, pero que no hemos entendido de esa parte. Ojalá un día de veras lo entendamos todos los seres humanos, la importancia que tuvimos para que nos escogiera, para venir nuestro creador en Qué determinado dicha, qué dicha. momento. Y complementando lo que dice Axel, de lo que decías tú también, Ricardo, de su misión, básicamente era dar a conocer al Padre, a que lo tratáramos de entender esa paternidad de Dios, de un Padre grandioso y amoroso, que igual, repito, no hemos terminado de entender y que todavía lo humanizamos como, pues no, ni siquiera como Padre, todavía lo tienen como un Dios, una deidad, la mayoría de los seres humanos, castigador, enojón y todo, Y que está muy lejos, ¿no? y que está muy Tenemos, lejos, tenemos, exactamente. tenemos esa idea, ¿no? De que está muy lejos. Y lo que nos vino a enseñar claramente Jesús es, está dentro de ustedes. Uh-huh, Y, exacto, y aún así no se entendió. y aún así, todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Entenderlo, ¿no? Fíjate ¿Cómo? que ahorita, Adelante, perdón, Lucho, te interrumpí. adelante, no te preocupes. Algo que ahorita me vino a la memoria, que me faltó mencionar en la participación anterior, es una diferencia importante en este autootorgamiento. Le dice su hermano, a diferencia de tus otras 6, es la primera en la que vas a encarnar como bebé. O sea, no vas a encarnar como adulto, como en las demás, y vas a encarnar vulnerable. Entonces realmente va a ser la única experiencia completa de subordinación total, y en la que vas a asemejarte a la criatura, a tu creación, porque va a ser todo el proceso completo, así que de cabo a rabo, desde que naciste bebé y hasta que pues cumplas tu misión. Entonces eso también lo hace como sumamente diferente y especial, que aquí es donde hace pues el autootorgamiento es desde la encarnación primaria o básica, ¿no? Súper interesante eso, Axel. Y para complementar lo que nos acaba de decir Héctor, una de las razones por la que vino a Urantia fue para poner fin precisamente a esa secesión, ¿no? Organizada por todos los rebeldes. Lucifer nunca puso aquí un pie, si físicamente se le dice así, ¿no? Pero sí, Satán, ¿no? Ahí estuvo, Caligastlia y demás, su equipito, ¿no? Su grupo, ¿no? Entonces era precisamente poner fin y como un hijo del hombre, ¿eh? O sea, como ser humano, llegar y decir, esa parte es impresionante, ¿no? Cuando piden el desierto, hablar con ellos, ¿no? A ver, permítanme visualizarlos, ¿no? Y discute con ellos, ¿no? Sobre todo, ¿con quién discutió directamente Héctor? Fue con, estuvieron los dos, Satanás bueno, Satán y Caligastia. Ok, ok. Fue con los dos que estuvo la discusión. Y dice, ¿no? La Biblia, ¿no? O así, bueno, sí, también dice la Biblia, ¿no? Y bajó Miguel, en este caso Micael, y encadenó al dragón, ¿no? Recordemos que el dragón fue el símbolo, el símbolo el dragón rojo, el símbolo de Lucifer, ¿no? De su rebelión. Y a partir de recibir la soberanía de su universo, en ninguna parte de su creación, ¿no? Cuando él recibiera esa soberanía del universo, mejor dicho, en ninguna parte de su creación iban a poder ya producirse estos desafíos similares, ¿no? A su autoridad, porque hay que recordar que pues, todo está con leyes, ¿no? Y a pesar de que fue tan brusca y tan dañina esta rebelión, dejaron pasar mucho tiempo, ¿no? O sea, 500,000 años
para sofocar una rebelión, para nosotros es una eternidad, ¿no? Para ellos fue un lapso donde hay que dejar que cada ser inteligente tome su bando, mejor dicho, tome su bando, decida, ¿no? a quién apoya, ¿no? Si a Lucifer, ¿no? Como bien dice Héctor, un Lanonandek, ¿no? O está del lado del plan universal, ¿no? Con el estandarte de Micael de Nevadón, ¿no? Y finalmente, pues, cada quien tuvo su posición y bajó, ¿no? A declarar precisamente terminada la rebelión, ¿no? Y ordenó, a ver, ya no hay rebeldes, agárrenlos y llévenselos, ¿no? Se supone que hay planetas cárcel, ¿no? Así nos dice el libro Durantia, y en donde están ahí, ¿no? Esperando su juicio, o no sabemos si ya fue el juicio, ¿no? Con estos tiempos eternos, ¿no? No podemos calcularle, ¿no? Fíjate que ahorita me hiciste recordar algo interesante del preludio, que justo su hermano le dice, o sea, cuando tú estés en Urantia, tu única preocupación, pues va a ser justamente tu vida en Urantia, porque yo voy a quedar a cargo pues, de los otros 6, ¿no? De los otros 6, no sé si decirle universos, bueno, voy a quedarme a cargo de tu universo. De tu universo, sí. Y no va a haber ninguna rebelión permitida, y aquellos que se rebelen serán destruidos en automático. O sea, a diferencia de lo que venía pasando, como bien comentas, mientras él estuviera en esta séptima, como iba a renunciar a toda su divinidad y a todos los poderes, como lo comentábamos hace un rato, o la ayuda extraplanetaria, él no se iba a tener que preocupar de nada. Pues realmente iba a estar completamente enfocado, y pues su hermano iba a ser su representante. O sea, él iba a administrar el universo con ese acuerdo o esa autorización de que no iba a haber rebeliones. Y si alguien osaba instigar, órale, vámonos. Desaparecía de inmediato. De hecho, por ahí dice que serían eliminados. Qué bueno que complementas Sí, esa. sí. También otro objetivo o una de las razones por las que Jesús vino, ¿no? Fue enseñar con el ejemplo una vida inspiradora espiritualmente para la instrucción y edificación de todas las inteligencias humanas y superhumanas que existen y existirán en todo su universo, ¿no? También es uno de sus objetivos. Y otro que me gustaría que lo platicara Héctor, el juicio dispensacional, ¿no? Del planeta. ¿Qué es? ¿No? Y que también fue otra de las cosas que vino a cumplir Micael de Nevadón aquí en el planeta. Sí, fue una de esas, como bien dices tú, un juicio dispensacional, una resurrección especial, se podría decir, o sea, todos los dormidos, nada más imagínense, desde los días de Moisés, perdón, no, desde los días de Adán y Eva no había habido una resurrección especial. Entonces imagínense, todos los que estaban dormidos desde la etapa de Adán y Eva, 25,000 años. pues resucitaron. Bueno, claro, todos los que estaban preparados y los que merecían, lo dice, bueno, ahora sí que sacando un poco la Biblia, los que estaban escritos en el libro de la vida, y es la parte que menciona también la Biblia de que dice que Jesús bajó a los infiernos, pero no bajó a los infiernos. Al principio de cuentas, pues no existe el infierno. Pero fue abrir esa dispensación para que todos los dormidos en aquel tiempo pues se presentaran en los mundos de transición y ahí siguieran el camino en adelante hacia empezando por Adán y Eva. Y recordemos que son ahorita de los que están desde Salvington están dirigiendo el planeta, bueno, como ¿cómo se les dice? Me se me va la palabra, como asesores, de alguna manera, para el gobierno de nuestro planeta. Entonces, Sí. imagínense la cantidad. Tienen una chamba nueva, ¿no? Ellos dos, Adán y Eva. Sí, ya. Ya que por ese errorcito, ¿no? Cumplieron esa parte de su chamba, les dieron otra, ¿no? Por la experiencia, ¿no? O sea, las experiencias, los errores no se tiran a la basura,
¿no? Sino se Exacto. aprovecha a nivel espiritual, ¿no? Es Es increíble. como se dice, todo, nada en la creación se desperdicia, todo es aprovechado. Y un poquito también para ampliar lo de la dispensación, venimos, ¿no? Como seres humanos a crear alma, ¿no? Que es nuestro cuerpo moroncial, ¿no? Cuando terminemos aquí, seguimos con los siguientes niveles de vida, ¿no? Es por eso que el libro Durantiano apoya la teoría de la reencarnación, ¿no? De hecho, se confundió esta parte, ¿no? De aquellos que no pudieron crear ese cuerpo moroncial, repito, como alma, los duermen, es los famosos durmientes que menciona Héctor, ¿no? Y con la dispensación continúan, ¿no? En el siguiente proceso, ¿ok? No hay limbo, no están dormidos, ¿no? Pero continúan, ¿no? Eso es, por eso es tan importante platicar de que fue otro de los objetivos, ¿no? Una dispensación, y Héctor ya lo mencionó, desde hace 25,000 años, ¿no? Que era cuando estuvo Adán y Eva aquí también en Urantia. Bien, el derramamiento también vino, ¿no? También vino Jesús y derramó el espíritu de la verdad. ¿Qué es el espíritu de la verdad? ¿Alguno de los dos? No lo leí. Bueno, lo que yo puedo decir, El capítulo, pero Héctor, que se sabe de memoria el libro. no, todavía fallan algunas cosillas, pero pues ahí vamos andando. El espíritu de la verdad, separémoslo del Espíritu Santo, porque eso es como se confunde en la Biblia, bueno, en la cristiandad. El espíritu de la verdad es parte de, ¿cómo se puede decir? Como la personalidad de Jesús, que aquí se quedó en la tierra y nos ayuda a tener más espiritualidad. Desgraciadamente, bueno, muchas veces por esa falta del plasma, la sangre o la herencia de Adán y Eva, todavía hay muchos seres humanos que no alcanzan a entender esa espiritualidad. Trata de ayudar el espíritu de la verdad, pero si así a veces mucha gente no trata de escuchar al ajustador del pensamiento, a la chispa divina, menos al espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad, repito, es parte de Jesús, es como su energía, y el Espíritu Santo es la energía de la ministra divina, la consorte de Micael. Son dos, híjole, no son entidades, son como energías nada más que nos ayudan también tratan, así repito, como el ajustador de pensamiento, a elevarnos espiritualmente. Y eso cuando se da, como otras veces hemos dicho Ricardo, Axel, cuando en verdad queremos hacer la voluntad del Padre. Cuando no pueden trabajar. Ni el ajustador del pensamiento, ni el Espíritu de la verdad, ni el Espíritu Santo, no pueden trabajar si nosotros no nos entregamos a la voluntad del Padre. Cuando renacemos del Espíritu, nos entregamos a la voluntad del Padre, es cuando ellos pueden trabajar, cuando ellos nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, a tener más discernimiento espiritual más bien. Excelente. Entonces, el espíritu de la verdad sería entonces como una parte del ajustador de pensamiento de Jesús. ¿O no? Los ajustadores de pensamiento son independientes. El ajustador es la chispa del Padre. Uh-huh. La chispa del Padre, o sea, que es la parte de él. Y el ajustador del pensamiento, pues hazle cuenta que es el ajustador de Micael. No es como el ajustador, pero sí es algo parecido, como una energía que viene de él directamente. Y la chispa divina es la semilla, la parte del Padre. Igual, el ajustador de pensamiento que estuvo con Jesús en esta vida, igual era la chispa del Padre, muy independiente. Ya estuvo con él hasta que falleció, y aún así tomó cierta personalidad del ajustador de pensamiento de Jesús. Y ya después él, cuando falleció y cuando vino otra vez resucitado Jesús, fue cuando vino y, repito, se confunde con el
el Espíritu Santo cuando bajó y que según la Biblia, pues hablaron idiomas los apóstoles, pero fuera de la realidad. Entonces es independiente. Una cosa es el acusador, otra cosa es el Espíritu de la verdad y otra cosa es el Espíritu Santo. Fíjate, Axel, que válgase la comparación también aquí, pero un ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor. Es como una aplicación, como un software, ¿no? Que nos puso Jesús, ¿no? A partir del Pentecostés, según me acuerdo, según recuerdo, Héctor. Sí. Ahí fue, ¿no? Donde dejó el Espíritu de la verdad para todos, ¿no? Nos dejó, es una herramienta más, una ayuda más para guiarnos, ¿no? Para espiritualizarnos, pero nada más motivan, ¿no? Nosotros somos los que tomamos la decisión de querer, ¿no? De querer espiritualizarnos, ¿no? O perfeccionarnos Y como seres. agregando algo, Ricardo, que no fue solamente para los apóstoles. En el momento en que se donó el Espíritu de la verdad fue para todo el mundo. No solamente para los apóstoles, fue para todo el mundo. Pero repito, se notó más en los apóstoles porque ya tenían cierto grado de espiritualidad, pero fue para todo el mundo de aquel tiempo se derramó el Espíritu de la verdad, y de allá para acá, pues lo tenemos todos también, el Espíritu de la verdad. Exactamente, y también a partir del bautizo de Jesús es cuando llegan todos los acusadores de pensamiento, a partir de que el niño tenga, bueno, en todos los seres humanos, a partir del quinto año, más o menos, ¿no? Pero a partir de ahí, todos los niños del mundo tienen un acusador de pensamiento. Bueno, todos los seres humanos del mundo tenemos la posibilidad, bueno, no todos, pero los de una mente normal, por así decirlo, tenemos la posibilidad del acusador de pensamiento. Y fue a partir del bautizo de Jesús, insisto, ¿no? Por eso es otra cosa muy importante, ¿no? ¿Quién es el acusador de pensamiento? Pues es un fragmento del Padre Universal. Insistimos, ya lo mencionamos, es por eso que este séptimo autootorgamiento se le dedicó, ¿no? A la voluntad del Padre, a enseñar al Padre Universal, a enseñar el ajustador de pensamiento. Ahí te veo dudoso. Ok. No, es que estoy tratando como de discernir, porque justo en el texto habla de justo o sea, cuando su hermano le dice, bueno, ya en tus autootorgamientos te has subordinado a la Trinidad paradisíaca, ¿no? O sea, que es el Espíritu, el Padre y el Hijo. Este Espíritu al que se refiere, ¿cuál es? El Espíritu Infinito, pero mejor no nos vayamos para allá. Okay. Sí es algo muy conceptual, como todos los temas de Urantia, difícil de platicarlos, pero muy extenso, ¿no? Entonces, luego lo platicamos, ¿no? En los programas de los lunes, porque es interesantísimo y tienes mucha razón. Hay que tocar ese tema, ¿no? Para entender muchas cosas. Pero vamos a regresar a esta parte de la Trinidad, el paraíso, el Padre eterno, el Hijo, no, el Padre del paraíso, el Hijo eterno y el Espíritu infinito. No, las tres. Exactamente. Bueno, una vez terminada la instancia en el planeta Urantia, Micael ascendería al Padre Universal en el paraíso. O sea, ¿por qué? Porque él recibiría de él la soberanía suprema de su universo creado, ¿no? Eso también fue uno de los objetivos, la verdad, de Jesús, ¿no? Recibir la soberanía de su universo. Bien, también mencionan condiciones y recomendaciones de la donación. Ajá. Aquí, Axel, ya lo habías tocado. Si quieres ampliar un poquito más, esa parte de ser despojado, ¿no? Voluntariamente de toda ayuda, ¿no? En especial pues, la extraplanetaria, ¿no? Sí, fíjate que eso me pareció súper interesante porque justo uno de los temas, digamos, previo al libro, yo decía, bueno, pues si era el hijo de Dios o del creador, como sea, y pues, traía todo ese power, ¿en qué momento se da cuenta, no? ¿En qué momento se ilumina, se abre el cielo y dice, tú eres el elegido, ¿no? Y está muy interesante cómo ya en el contexto previo su hermano le dice, o sea, tú estás en este auto-otorgamiento voluntario, renuncias a cualquier ayuda interplanetaria, es decir,
él como soberano o como creador del universo, pues podría haber pedido ayuda de otros seres, de otros planetas, y él renuncia a eso precisamente en esta experiencia completa, ¿no? Que es como parte de las limitaciones del autootorgamiento, ¿no? Este otorgamiento voluntario, y dice, pues obviamente que él va a vivir pues aquí en Urantia, esta estadía, pues por la voluntad que él eligió, y se va a preparar, va a crecer, y conforme va creciendo, va a ir descubriendo ese ajustador de pensamientos, y le habla del momento en el que cuando tú te reconozcas y empieces a darte cuenta de tu propósito, de tu divinidad y de tu alcance y de todas las características que son, obviamente no vas a poder hacer uso de ese poder, porque estás renunciando a él de forma voluntaria. Entonces, y debes de cuidar, de hecho vienen como algunas recomendaciones de qué hacer, qué no hacer, y de cómo tratar esto que él va descubriendo, o sea, porque él ya se va a dar cuenta de quién es, ¿no? Eventualmente conforme va creciendo. Y me parece sumamente interesante porque él realmente, pues, nace como un humano normal, se desarrolla como un niño normal, obviamente, pues, con las características propias de la sabiduría, el conocimiento que va adquiriendo, hasta el momento en donde él se da cuenta, ¿no? Entonces, está muy interesante esas limitantes que él elige tener, y a lo que renuncia, ¿no? Exactamente. También se asume, ¿no?, el papel de un instructor, ¿no? Liberar, ¿para qué? Para liberar la naturaleza espiritual del ser humano. Ese fue el objetivo principal, ¿no? Iluminar el intelecto confundido de los seres humanos, ¿no? Curar las almas y liberar sobre todo las mentes, ¿no?, de los temores ancestrales. Eso es algo súper, se me hizo también algo muy interesante, esta parte de los temores ancestrales, ¿no? Luego hablamos de culturas ancestrales como lo mejor, ¿no? Sí, tuvieron su desarrollo hasta donde les tocó desarrollarse, hasta donde les tocó avanzar, ¿no? Y de ahí sería un error retomar ese conocimiento ancestral y ahí instalarnos, ¿no? Quedarnos en el pasado. Ok, hay que retomar conocimiento ancestral, pero actualizarlo. ¿De qué conocimiento? De lo nuevo, ¿no? En este caso, Jesús fue el que vino a actualizar todo ese conocimiento espiritual y religioso, ¿no? Actualizó esas filosofías, esos conocimientos de las religiones, ¿no? Que les costaba tanto, lo platicamos, ¿no? ¿Cuánto trabajo les costaba a los judíos, ¿no?, hacer otra cosa si no estaba en sus leyes? ¿Qué opinan? Algo que precisamente por lo que estás mencionando es algo que nos dicen los reveladores y que, bueno, nos puso el ejemplo en este caso el Maestro Jesús, no pelear con las religiones. Él, si se fijan en todo su camino, no peleó con las religiones. Les decía, igual se los dijo a sus apóstoles, tratar de sacar lo bueno de cada una de ellas. En pocas palabras, el evangelio está en todas las religiones, en todas. Y el chiste es sacarla. Ahora sí que los que nos están escuchando, que son lectores, nosotros que somos lectores, buscar la manera, así como lo hizo el Maestro Jesús, en cada religión sacar a la luz, entre toda la paja, yo le llamo así de buscar una aguja en un pajar, pero quitar toda esa paja y encontrar esa parte del evangelio, esa parte del Dios único, esa parte del Padre, en cada una de las religiones. No pelearnos con las religiones, sino cada que tengamos la oportunidad de platicar con alguna persona de esas religiones o en su misma religión, tratar de sacar lo bueno, lo útil para esa religión, para sus integrantes. Recordemos que no era para una religión ni para un grupo que hablaba Jesús, era para el individuo. Entonces, esa es la tarea también de nosotros como lectores, de tener que tomar ese ejemplo del Maestro Jesús y sacar de cada religión lo bueno que tiene y enseñárselo a sus mismas gentes, que a veces no, entre tanta paja no lo
no lo ven, no lo identifican. Es que incluso dentro de las recomendaciones que le da su hermano, viene muy interesante. Lo habíamos leído ya en algunas sesiones, yo creo que el año pasado, de hecho, cuando le dice, o sea, no te involucres en temas de religión, de religiones, enfócate en tu religiosidad, que de manera que inspire obviamente a las criaturas, a los humanos, y de igual forma no te involucres en temas de gobierno, ¿no? Entonces está muy interesante porque esas recomendaciones vienen desde antes. O sea, recordemos que en el preludio habla justamente que en todas sus... Axel, también si puedes aclarar a qué hermano te refieres, ¿no? Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Emanuel, pero es un hijo creador también, no es de los hermanos carnales, ¿no? De hermano de hijos de José y María, sino es otro hijo creador, ¿no? Ahí arriba. Sí, y de hecho en el texto habla de que es representante del Padre, o sea, él habla como que ha sido su interlocutor en sus autootorgamientos previos, y también ha sido el soberano del universo en cada uno de los autootorgamientos previos, y él lo representa. Entonces incluso le dice, ¿no? Emanuel le dice, como en ocasiones anteriores, lo voy a volver a hacer, con la salvedad de que ahora tenemos la instrucción, lo que ya comentamos, de que no iba a haber disturbios, ¿no? No se iba a permitir que hubiera ninguna manifestación rara. Entonces, es muy interesante cómo le hace estas recomendaciones, de manera que él incluso le dice, dado que tú no quieres imponer tu autoridad ni tu voluntad por la vía del poder, conviértete en un maestro, ¿no? Precisamente lo que comenta Héctor, ¿no? Para que realmente él pueda enseñar y abrir esas conciencias desde el ejemplo y desde esa postura del maestro, ¿no? Entonces, eso fíjate que me parece sumamente poderoso, porque toda esta configuración previa de Jesús que conocemos viene por estas recomendaciones dictadas previamente, o sea, que es como un concilio de preparación, ¿no? De mira, este es el plan, así se va a ejecutar, tú vas a tomar tus decisiones, tú tal, pero estas son las reglas del juego y lo vas a lograr, ¿no? Y dice, que tengo la certeza que vas a regresar triunfante, ¿no? Como en las veces pasadas. Es interesantísimo cómo mencionas esto, Axel. Micael de Nevadón, más allá de Jesús, ¿no? Micael de Nevadón, que es un ser, pues, perfecto, ¿no? Cómo tiene la humildad, ahí sí, ¿no? Es la humildad que nosotros hablamos, ¿no? Tiene la humildad para decir, voy a hablarle a mi hermano mayor, el que tiene más experiencia en este tema de los autootorgamientos, y que me asesore, ¿no? Y más seres, ¿no? Pero él los escucha atentamente, ¿no? ¿Qué me recomiendan? Al final yo voy a hacer de que va a tomar la decisión, como bien lo dices, Axel. Pero, ¿qué me recomiendan? Y ahí está el listado, ¿no? No vino, o sea, su autootorgamiento, su nacimiento aquí en Urantia, no fue algo fortuito, ¿no? Vino con todo planeado, ¿no? A lo mejor los primeros años no fue consciente. Ya cuando toma la conciencia de quién es, ¿no? Es cuando, voy a hacer este plan. Todavía aquí lo organiza, ¿eh? Sabe qué no hacer, ¿no? Por ejemplo, no reproducirse, no dejar nada escrito, ¿no? Nada que sea duradero, ¿no? Porque ya sabía cómo somos los seres humanos, ¿no? Íbamos a tomar esas reliquias, ¿no? Y las íbamos a adorar, y por eso hay una parte del libro donde dice que regresa a Nazaret y borra todo, ¿no? Deshace todo, ¿no? Le pide ayuda a sus apóstoles, ¿no? Ayúdenme a tirar todo, ¿no? Pero bueno, eso se me hizo muy interesante, esa parte de humildad, ¿no? Y con todos los seres, ¿no? ¿Qué me recomiendan? ¿No? ¿Y por qué? Sí, fíjate que eso me llama mucho la atención, que hace un rato mencionabas el tema de que le hacen la recomendación, y fue algo que me quedó un poco duda, me queda claro que no lo vamos a profundizar ahorita, pero que su hermano le dice, aprovecha, dado que no has querido
digamos, eliminar la rebeldía por tu poder, o sea, porque tiene la autoridad. Aprovecha cuando te hagas consciente de la divinidad que tienes en tu forma humana en Urantia, aprovecha para acabar técnicamente con la rebelión y quitar el poder de sus manos. O sea, eso me queda claro que es para un tema aparte, pero se me hace muy interesante cómo le hace énfasis que aprovechando su encarnación y como criatura, tome la iniciativa para terminar de una vez por todas con la rebelión de Jesús de Caligastia y de Satán. Sí, como hijo del hombre, ¿no? O sea, como la criatura más pequeña de la creación, ¿no? Desde ahí impones, ¿no? Tu poder. Es un mensajazo, ¿no? Algo Y de hecho, simbólico para el recuerdo que universo. por ahí algo habías dicho hace algún tiempo que cuando vino, o sea, que justo cuando viene Jesús a Orantia, hay como un tratado, un acuerdo en donde justamente quita, ¿no? O sea, Satán y toda la bola de huestes raras, como que las elimina. Pero bueno, no profundicemos en esa parte, sino me gustaría hacer énfasis en cómo en todos los temas se nota el espíritu de Jesús en un sentido de su personalidad. O sea, él teniendo el poder de hacer tomar decisiones radicales, él elige siempre otro tipo de vías de crecimiento, de aprendizaje, de autodeterminación, de crecimiento de sus criaturas. Está súper interesante. Sí, y respetando, ¿no? O sea, vengo aquí a la Tierra, bueno, a Urantia, y ya soy nombrado, ¿no? El rango que le otorgan aquí es príncipe planetario, ¿no? Como eh, el nombre del gobierno, ¿no? Son términos al fin y al cabo, ¿no? Pero le dan la autoridad mundial, ¿no? Lo que dices, Axel, ¿no? Y ya como príncipe planetario, órale, ahí sí ya termina con todo, ¿no? Pero que incluso Manuel le dice, te recomiendo que aceptes el nombramiento. O sea, como que veía que él podía rechazarlo justo en esta perspectiva de seguir como completamente humano. Por ahí hay una parte del texto donde le dice, te recomiendo que aceptes el nombramiento. O sea, como que lo vas a necesitar para poder terminar tu misión. Entonces, está súper interesante. Me llamó mucho la atención, me encantó este documento porque es como justo responde a un buen de preguntas que yo decía, bueno, pues sí, él llegó aquí, pero antes de eso, ¿qué? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No? Entonces, esa es la importancia, ¿no? De cómo un ser tan grande y maravilloso vino como niño, ¿no? Como niño, y no es como, Vulnerable, tal cual. y no es como lo pone la Biblia, ¿no? Que iba el niñito que ya iba bendiciendo y ya se creía ya se creía Dios desde niño, ¿no? No, era un niño normal. Toma conciencia ya grande, ¿no? Ya adolescente. En la adolescencia se le empiezan a aparecer los ángeles, ¿no? Y decirle, prepárate porque ya casi va a llegar tu hora, ¿no? Pero bueno, Fíjense, nada más algo, adelante. Ricardo. Fíjese, en otras 7, en sus otras 6 donaciones, así apareció, como ya apareció y desapareció así ya desarrollado. Y aquí ya nació como niño desde un principio. Y las otras cuatro revelaciones, Dalamatia, Adán y Eva, bueno, más bien las otras 3, Dalamatia, Adán y Eva y Melquisedec, también aparecieron ya formados. O sea, y él, como gobernante, como dijimos, era una de sus misiones, pues vivir la vida, y en serio, que la vivió desde su nacimiento, desde bebé, pues hasta su muerte. Fue Y muy bien, interesante todo eso. y sí, exactamente, y complementando lo que dices, Héctor, dice el libro, vivió todas las experiencias que pudo haber vivido un ser humano. Ustedes nada más pónganse a analizar, y a los que nos estén viendo y escuchando, ¿qué no vivió Jesús así? Yo se lo he hecho aquí a otros hermanos y a otras personas. Díganme una experiencia que no tuvo Jesús. Y les aseguro que todo lo que vivimos cada uno de nosotros lo vivió él. Toda la experiencia.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy bien. ¿Con qué cierras, Axel? Eh, ¿qué, qué te Mira, la verdad dejó, es que qué te dejó el, este libro? ¿Qué te dejó? Y sobre todo en este programa, ¿por qué la importancia de que Jesús, por qué debemos de festejar? ¿Por qué debemos de festejar el nacimiento de Jesús en Urantia? La fíjate pregunta. que digo, para mí lo poderoso de este documento, digo, en resumen, porque todavía hay mucho tema en este documento que analizar, que degustar, es justamente este previo, ¿no? O sea, este conocimiento de quién es Jesús, Jesús el creador, y que más adelante lo explica muy bien, que no es que haya habido una dualidad en él, sino que realmente es un Dios encarnado, que vive la experiencia de su creación completa, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, a mí me hace mucho sentido, realmente me gustó leer este documento por ese nivel de detalle de la configuración previa, el propósito, la intención, los alcances, la determinación, las decisiones que él toma, las sugerencias que recibe, y al final eso me parece como muy gratificante, poder conocer eh, toda esta información que pues de otra forma tal vez no lo hubiera obtenido, más bien seguramente no lo hubiera obtenido. Entonces me parece fantástico este documento en esta celebración del día de hoy, con mayor razón, ¿no? O sea, es un detrás de cámaras muy completo, muy completo. Excelente, Axel, muchas gracias. Héctor, ¿con qué cierras, amigo? Pues, por principio de cuentas, feliz cumpleaños, Padre Micael, Maestro Jesús, donde quiera, allá en Salvington, que lleguen todas las felicitaciones de todos los que creemos en tu evangelio, que gracias por haber venido a este planeta, aunque muchos todavía no lo entienden, y que ojalá esto se vaya expandiendo, pero no como una festividad como la Navidad que normalmente conocemos, sino algo más profundo, en verdad entender su mensaje y creer en él, y creer lo que dije hace rato, toda su experiencia de vida que nos iba de ejemplo, y que cada que tengamos un problema y que digamos, no, pues es que no le encuentro solución, pensemos, ¿y qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría? Solamente con eso. Excelente, Héctor. Muchas gracias por ese mensaje. Ahora sí que mensaje navideño. Eh, bien, pues mis conclusiones serían eh, festejo, el festejo por todas las cosas que nos dejó a los seres humanos, ¿no? Complementando o más bien adhiriéndome a tu mensaje, Héctor, ¿no? Todas esas enseñanzas, ¿no? Dentro de lo más importante, esa oportunidad de evolucionar, ¿no? Al lado de nada más y nada menos que de Dios, ¿no? ¿Y dónde? A través del ajustador de pensamiento, ¿no? O sea, nos trajo un mensaje, nos trajo al ajustador de pensamiento, nos trajo a Dios en nuestras mentes, ¿no? Y llega gratuitamente a partir, repito, más o menos de los 5 años, ¿no? No hay que hacer un esfuerzo como antes de Jesús, donde una persona que se ganaba, ¿no? Que quería desarrollar espiritualmente, se ganaba el derecho y llegaba a un ajustador de pensamiento, ¿no? Nos trajo el mejor regalo del universo, ¿no? Nada más y nada menos que a Dios en nuestras mentes. Eh, Festejo también por la enseñanza, ¿no? Para todos los seres humanos del universo, de cómo se debe vivir y disfrutar eh, de la experiencia de ser un mortal ascendente, ¿no? La única oportunidad, es la única oportunidad que tenemos, ¿no? Esta vida, ¿no? Hay que aprovecharla y disfrutarla, ¿no? Como seres humanos. Mucha gente dice, es que el cuerpo humano es un objeto del deseo y me echa a perder mi espiritualidad. Somos seres también duales. Tenemos un espíritu, pero también tenemos este cuerpo, ¿no? Y es la única vez que tenemos la oportunidad de tener un cuerpo humano. Entonces hay que disfrutar esta vida, ¿no? Después vienen las siguientes experiencias, ¿no? A lo largo y ancho del universo. No hay reencarnación, insisto, ¿no?
Urantia es la primera maravillosa aventura del universo, ¿no? Somos afortunados de haber caído en este planeta donde Jesús, donde Micael de Nevadón tuvo la experiencia de ser humanos, ¿no? La tenemos directamente. Imagínense los otros planetas, ¿no? A lo mejor y no conocen ni a Jesús o están en pañales, ¿no? En esa parte, y otros que sí lo conocen, pero ahora sí que de que les cuentan, ¿no? Entonces disfrutemos de la vida, ¿no? Ya después no hay más de esto. Urantia, como dicen, no es un valle de lágrimas, ¿no? Lo que nos han enseñado, sino es un lugar donde se forja nuestra alma. Ajá, el sufrimiento es voluntario, no es necesario, y es una opción, ¿no? Creo que también Jesús no se volvió no se volvió paulatinamente, como dice Axel, no se volvió Dios, ¿no? Sino fue un Dios que se hizo, ni fue un Dios que se hizo, ¿no? Que se hizo hombre, ¿no? Sino fue un Dios humano, ¿ok? Es muy importante, como dijo Axel, ¿no? Entonces, la meta espiritual de la donación de Micael de Nevadón fue la revelación de Dios, que lo dijo desde el principio Héctor, ¿no? Esa fue la verdadera razón, ¿no? La revelación de Dios a los seres humanos de este planeta y del universo, ¿no? De este universo. La revelación de ese ajustador de pensamiento, Dios en nosotros, ¿no? E insisto, un Dios que no está lejos, ¿no? Ok, el Padre Universal como personalidad sí está allá en el paraíso, está muy lejos, ¿no? Pero nos dio una chispa, un fragmentito de él, prepersonal, que es el ajustador de pensamiento, ¿no? Que tiene decisión propia, ¿no? Bueno, perdón, tiene una prepersonalidad. Eso no lo habíamos dicho, pero el ajustador de pensamiento está luchando precisamente para ser parte nuestra y que nosotros le demos esa personalidad, ¿no? Ese es el trato. Nosotros escuchamos al ajustador de pensamiento y nos perfeccionamos como él, y él recibe nuestra personalidad y nos fusionamos, ¿no? Ya me adelanté muchísimo, ¿no? Pero bueno, no está tan lejos, está en el interior de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues feliz Natividad. Cuesta, se hace raro, ¿no? Festejar Navidad en pleno agosto, ¿no? Pero bueno, como lectores, ser conscientes, ¿no? De por qué vino Jesús, y hoy fue un capítulo, un programa dedicado a eso, ¿no? Por todas las razones por las que vino, qué hizo, qué no hizo. Fue muy agradable, amigos, hermanos, compartirlo con ustedes. Y bueno, también obviamente compartirlo con este hermoso público de la Radio Internacional Urantia, también de la Urantia TV y las redes sociales por las que nos siguen, ¿no? Gracias, Axel, hermanito. Gracias, Richo, Héctor, buenas noches. Héctor, feliz Natividad, hermanito. Noches, Ricardo, Axel. Gracias por compartirse, ¿no? En este especial, feliz Natividad, hermanos. Y recuerden que la meta de toda vida humana es alcanzar los estados superiores de autorrealización en servicio a la creación, escuchando a nuestro ser interno, nuestro ajustador de pensamiento, Dios en nosotros. Pues bueno, nos vamos desconectando de Radio Internacional Urantia y de Urantia TV. Gracias. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Feliz Natividad. Talán, talán.